Ahora vamos a pasar a dibujar nuestro tapiz para que veáis cómo se utiliza y cómo nos sirve como recurso a la hora de crear. Vamos a empezar dibujándolo. En principio empezaremos con nuestro palo, que será nuestro soporte. Es algo muy sencillo, tampoco necesitamos tener grandes dotes como dibujantes. Entonces, bueno, en nuestro caso es como un tapiz rectangular, que lo vamos a marcar así, un rectángulo, y vamos a empezar con una parte, la primera parte, que la utilizaremos con el punto del tafetán. El tafetán yo lo represento con 3 líneas. Aquí voy a marcar que es punto tafetán. Y esto me servirá a la hora de crear como una guía. Entonces esta parte la dibujo con las líneas que me representan qué punto voy a utilizar en este caso. Seguimos con las líneas y pasamos al nudo cordoncillo. El nudo cordoncillo yo lo represento con 2 líneas y líneas transversales. Aquí ponemos cordoncillo y lo representamos. Y así cuando estemos creando nos servirá totalmente de guía. Después vamos a continuar con otra parte en la que vamos a hacer flecos, que sencillamente lo marco pues con líneas verticales. Y aquí ya sabemos que pondremos flecos. E igualmente me lo marco aquí. Estos son flecos. Volvemos con otro nudo cordoncillo, que será el que nos sirva de soporte, como ya os voy a explicar después a la hora de estar creando nuestro tapiz. Pasaremos a la parte de más textura con el nudo plano, que lo represento con X. Y aquí pues hacemos nudos planos. Es sencillamente pues algo como, ¿no?, como una guía y algo sencillo que nosotros podamos entender. Tampoco se trata de que sea súper perfecto, ni necesitamos tampoco ni usar reglas, ni mucho menos. Sencillamente pues algo que nos guíe. Y también, hombre, a la hora de cuando lo estamos creando, pues también podemos ir variando cosas. Tampoco es algo súper rígido, porque también la cuerda nos irá diciendo si queda bien. A veces en nuestra cabeza pues queda muy bien y luego cuando lo pasamos a la vida real, pues no queda tan bien y podemos ir modificando cosillas. Seguimos con el nudo cordoncillo. Aquí vamos a pasar al nudo sumac, que lo haremos con unas espigas, porque este nudo, como vamos a ver, hace esa forma de espiga, así nos es súper sencillo de identificar. Seguiremos con otra vez nudo cordoncillo y lo remataremos con flecos. Y así hemos acabado nuestro dibujo, que nos va a servir de guía a la hora de crear nuestro tapiz.